soy Miguel Ángel Gómez, presidente de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana. Nos encontramos aquí en el Polideportivo de Cheste celebrando la primera jornada, bueno, ya finalizando la primera jornada de la Liga Autonómica Infantil. Hemos tenido 580 participantes, casi un récord en nuestra federación. Estamos desde las 10 de la mañana, son ya casi las 6:30 de la tarde y bueno, la jornada se ha desarrollado en un ambiente fantástico de camaradería y de deportividad. Estamos muy contentos con la actuación de todos los deportistas y bueno, y esperamos que la gente que ha estado aquí con nosotros se lo haya pasado bien y haya disfrutado. En principio quería darle las gracias al Ayuntamiento de Cheste por prestarnos estas fantásticas instalaciones, por supuesto a todos los clubes de la Comunidad Valenciana que nos han acompañado pues, durante toda la jornada con todos los deportistas, y también muchas gracias a vosotros por la ayuda que nos prestáis para difundir un poco y dar a conocer nuestro deporte. Pues esta es la primera competición oficial de las categorías inferiores. Nos gusta mucho que haya muchísima participación, la gente que viene con muchas ganas, y es el primer toque para ver más adelante a ver quién seleccionamos para el Campeonato de España. Hay algunas categorías que hemos visto mucho nivel y gente que sabemos seguro que va a tener posibilidades de medalla, y luego hay otras categorías que están un poco más flojas, pero que de aquí al Campeonato de España pues vamos a trabajar para que suba el nivel y tengamos opciones también ahí. Bueno, es un evento de muchos participantes, categorías inferiores, benjamín, alevín, infantil y juvenil, tanto kata como kumité. Es intenso porque hay muchos chavales, pero un nivel bastante bueno, bastante alto, y en el arbitraje también hemos tenido un nivel acorde a los competidores. No han habido lesiones, no han habido quejas, o sea que estamos contentos de hoy con el desarrollo del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, disfrutando de nuestro deporte y que cada vez tengamos más visión y más visibilidad. Muchas gracias y aquí estamos. Pues un evento que este año casi hemos batido récord de participación, un campeonato con muchísima participación, y donde bueno, pues la gente, los niños y niñas de los clubes de la comunidad han venido a pelear por una plaza por el Campeonato de España. Tenemos muy buenas sensaciones en las diferentes categorías y creemos que hay nivel para pelear las medallas. Hemos visto, hay gente, sobre todo ahí en las categorías superiores, vemos gente que ya lleva años progresando y que año tras año están ahí, y hemos visto caras nuevas en algunas categorías que bueno, hacen renovar un poco el espíritu. Sí, no, pues hacer un llamamiento a todo el que desconoce un poquito el mundo del karate, acercarse, porque se van a llevar una grata sorpresa, conocer un deporte que no es muy conocido, pero que ahora con este pasito de entrar en las Olimpiadas seguro que se van a llevar una sorpresa grata.